Estamos hablando acerca del clamor. El clamor es algo que nace de las entrañas, de lo más profundo. Es más que una oración. El clamor tiene que ver con un dolor, una angustia que luego se transforma en clamor. Es algo profundo, es algo tan sentido. Ese es el clamor. Y ya comenzamos hablando del clamor de la necesidad. Cuando la cosa apremia, cuando la cosa aprieta, cuando el agua nos llega hasta el cuello, cuando no podemos más, cuando ya no sabemos más qué hacer, suele transformarse eso en la oportunidad de hacer del dolor un clamor. Y saben, la gran noticia es que Dios no pasa por alto el clamor de los que le buscan. Por eso compartíamos: clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Vamos a hablar próximamente también del clamor de los que quieren más de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Ese es otro clamor. Es un clamor inherente en todo ser humano que busca la trascendencia, busca algo que no sabe qué es, pero está buscando y golpea puertas y nada lo satisface, porque el único que puede llenar el corazón del ser humano es Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar de otro clamor. Es el clamor de la justicia. Y saben que esto me ha conmovido profundamente. Yo le puse entonces por título a esta charla: el clamor por justicia. ¿Cuál es el título de esta charla? El clamor por justicia. En el Antiguo Testamento el sacerdote tomaba cortezas de árboles, hojas aromáticas, y luego eran puestas sobre carbones encendidos. Cuando vos ponés hojas, cortezas aromáticas sobre el fuego, sobre carbón, esto produce un humo y un olor. La Biblia habla de olor fragante. Y esto representaba en el Antiguo Testamento las oraciones. ¿Qué representaba? Las oraciones del pueblo. Y en este acto el sacerdote materializaba las oraciones de todos los que buscaban a Dios. En Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan, él va a tener una revelación y lo va a decir. Apocalipsis 8:4. Miren ustedes cómo dice: y de la mano del ángel, él tiene una visión. Apocalipsis es una visión. Es como que se corre un telón para ver lo que no se ve habitualmente. Dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. ¿Qué cosa? El humo del incienso. Esto que yo te contaba, característico del Antiguo Testamento, con las, ¿qué cosa? Oraciones de los santos. Es decir, toda oración que vos hagas no cae a la tierra, sino que es elevada y Dios escucha tu oración. Decirle al que está al lado tuyo: Dios escucha tu oración. Porque yo no sé si te habrá pasado, a mí me pasó muchas veces y aún hoy en día. ¿Será que Dios me escucha? ¿A cuántos le pasó preguntarse: ¿será que me escucha? A veces hay gente que viene a mí y me dice: ore usted, que a usted lo escucha. Y yo a veces digo: Señor, ¿oís mi oración? Y acá vemos esta revelación, cómo la oración está representada por ese incienso, que es un humo producido del contacto de esas hojas y cortezas que producen un humo que se eleva hacia el cielo. Ahora, no solamente la oración es una oración por la necesidad, por los que quieren más, hay una oración por justicia. Y lo primero que vamos a decir es: la maldad oculta desata
la maldición. Cuando la maldad se oculta, esto trae maldición. ¿Qué es lo que trae? Maldición. El primer ejemplo que tenemos lo tenemos al comienzo de la Biblia y ahí vamos a ir. Es Génesis capítulo 4, versículo 9. Miren ustedes qué dice. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta es una historia prácticamente universal. Que Caín, fruto de la envidia, ¿qué va a hacer? Va a matar a su hermano Abel. Es decir, la envidia existe y muchas veces es la consecuencia, se produce por ver la bendición de Dios. En la medida que la bendición de Dios te alcance, quiero que te prepares, porque va a haber gente que te va a hacer la vida imposible. ¿Cuántos lo comprobaron? Porque va a decir: ¿y por qué se te dio a vos? ¿Y por qué te ascendieron a vos? ¿Y por qué podés tener un hogar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La envidia es una realidad. Hay personas que a veces se ponen esa cintita roja en la muñeca, ¿verdad? ¿Cuántos la vieron? No sea cosa que haya alguien y ya se está tapando la cintita. Claro, muchas veces esa cinta roja tiene que ver con echar fuera la envidia. Y se está tomando de un pedacito de género, pero en realidad es un amuleto y muchas veces está trabajado espiritualmente. Me acuerdo de una persona que yo le expliqué esta realidad, que lo mejor que le podía pasar era no confiar en la cintita roja, sino confiar en el poder de Jesucristo. Es el verdadero poder que bendice y no es la cinta roja. Y vieron, hay personas que no se la sacan, no se la tocan. Y yo le dije: por lo menos si la vas a tener, lavala. Porque ya de rojo no tenía nada, de la mugre que tenía. La maldición es echada fuera por Jesucristo. Ahora, volvamos al texto que dimos lectura. Dios viene y le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Lo primero que yo me dije: pero si Dios todo lo sabe, ¿verdad o no? ¿No lo sabe todo? ¿Acaso no sabía ya Dios que lo había matado Caín al hermano? ¿Por qué le pregunta? Porque Dios siempre quiere darnos a todos, sin excepción, la oportunidad de confesar y encontrar perdón. Es decir, le estaba dando la posibilidad de arrepentirse. ¿La posibilidad de qué? De arrepentirse. Vamos a descubrir la importancia que tiene el arrepentimiento en la vida espiritual. Es tan importante el arrepentimiento, porque la maldición no es otra cosa que el mal que se desata sobre una persona. Y claro, ¿qué es esto? Es muchas veces el ejercicio de la voluntad que le dice a Dios: Dios, no te metas conmigo. Y cuando uno lo saca de eje a Dios, Dios es luz. ¿Cuántos saben que Dios es luz? Y si no hay luz, ¿qué es lo único que va a haber? Oscuridad. Y Satanás y sus demonios reinan sobre la oscuridad. Y si uno quiere que la oscuridad se vaya, lo que necesita es luz, ¿verdad o no? Lo único que se necesita es luz para que ya no haya más oscuridad. Por eso necesitamos invitar a Jesucristo a que venga a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden levantar sus dos manos y decirle: ven Jesús, ven a mi vida? Invítalo, ven a mi casa, ven a mi hogar, ven a mi familia. Ven Jesucristo,
yo te necesito. Y es la única manera. La gente sabe que no quiere la maldición, pero ¿cómo sacar la maldición? La única manera es trayendo la luz, y se tiene que ir. Entonces, lo que Dios hace con Caín es darle la posibilidad que se arrepienta. Y Dios ha puesto algo dentro de nosotros. Dios puso en nosotros la voz de la conciencia para hablarnos. Miren otra vez, Dios puso en nosotros ¿qué cosa? Algunos sostienen que la conciencia no es otra cosa que el espíritu humano. Es ese saber que hay algo que estamos haciendo que está mal. ¿Cuántos escucharon la voz de la conciencia alguna vez? Que te dijeron, mira que estuviste mal. Esa contestación, esa manera de actuar, lo que vos hiciste, pedí perdón, mira que no vas por buen camino. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. En Génesis 4:10, miren ustedes cómo sigue la conversación. Porque irónicamente Caín le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Estaba discutiendo con Dios. Y miren ahora, Dios le va a decir, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, ¿cómo dice? Clama a mí desde la tierra. Es decir, Caín mató al hermano, posiblemente escondió el cuerpo de Abel, pero acá nos da una revelación que es el poder de la sangre. No vamos a hablar hoy de la sangre de Jesucristo, pero toda la Biblia está trazada por un color. El color es el color rojo, el color de la sangre. En el Antiguo Testamento se derrama la sangre de corderos, pero en este caso particular es la sangre de la injusticia. Es decir, Caín mata a su hermano, posiblemente lo haya escondido, y ahora Dios le da la posibilidad de decir, sí, entré en furia y cometí algo terrible, Dios, pido que me perdones. Y no es así. Él le dice, pero bueno, Él es suficientemente grande, Él sabrá dónde está. Y entonces Dios lo va a confrontar y le va a decir, ¿qué es lo que hiciste? Porque yo me he dado cuenta que tu hermano está muerto, porque ante mí subió, ¿qué cosa? Una voz, que era la sangre de Abel, clamando justicia. Dios no pasa por alto la maldad que se hace en lo oculto. Hay mucha gente que dice, nadie se va a enterar, yo lo puedo hacer. Es como el chico que llegó a una verdulería y se tentó con una manzana, y el verdulero estaba adentro y miró para un lado y miró para el otro y tomó la manzana, pero se olvidó de mirar para arriba. Es decir, que todo lo que hacemos, aunque lo queramos ocultar, hay un Dios que lo ve. Y a veces hay complot, que se necesitan muchas personas para sostener situaciones de injusticia y tratar de tapar para que nadie se entere. Pero ¿saben? Hay un clamor por justicia que sube delante de Dios. Génesis 4:11 dice entonces, ahora pues, le dice Dios a Caín, que no se arrepiente, no reconoce su error, su maldad. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano, ¿qué cosa? La sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo,
para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Él asume su condición y no se da cuenta que se puede arrepentir. Pero miren el detalle, quiero que prestes atención a los minutos por delante que tenemos, que acá nos dice que la consecuencia del clamor de la sangre derramada se elevó ante Dios. ¿Y qué es lo que produjo? Produjo maldición sobre toda tierra donde estuviera Caín. Y la tierra no iba a producir. Es decir, la ausencia de la bendición es la presencia de la maldición. Ustedes saben que en realidad la oscuridad no existe. Alguien dirá, ¿cómo que no existe? En realidad lo que existe es la ausencia de luz. Lo que en sí mismo tiene entidad es la luz. Pero cuando la luz no está, prevalece ¿qué cosa? La oscuridad. La única manera de erradicar la oscuridad, ¿cuál es? Traer la luz. Si quieres limpiar, si quieres ver bien, si no te quieres llevar por delante una silla en tu casa, encendés la luz, inmediatamente desaparece la tiniebla. Pero no es que exista en sí, sino que es la ausencia de la luz. La maldición no es otra cosa que la ausencia ¿de qué? De la bendición. Si Dios no está, no hay luz. Y lo que prevalece es la oscuridad de la maldición. Y Caín toma una decisión, no de arrepentirse, sino de huir y de vivir toda su vida en oscuridad. La tierra no le da resultado. Es decir, aunque uno tenga trabajo, no le alcanza. Sale de una y se mete en otra. Esa va a ser la vida de Caín. Es una vida de oscuridad. Es una vida de maldición. Solo el arrepentimiento puede detener la maldición.